Sí, muy buenas noches. Señor les bendiga ricamente. Gracias por estar eh, conectados en esta reunión en la cual vamos a seguir compartiendo estos estudios de la palabra de Dios. Amén. El objetivo es que crezcamos, como dice la Biblia, en todo, en aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo. Amén. El apóstol Pedro en su segunda carta se despide diciéndonos: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso es lo que hacemos cuando llevamos a cabo estudios como estos. Amén. Ese es el objetivo, crecer, pero crecer, un crecimiento sano. Amén, basado en la sana doctrina, la doctrina pura tal y como la vemos en las Escrituras. Amén. Vamos a comenzar con una oración. Gris, por favor, dirígenos en oración al Sí, Padre eterno. sí. Buenas noches a todos. Señor, nos reunimos en tu nombre, Padre Celestial, y en tu presencia. Gracias por la oportunidad de poder estar aquí una vez más y reunidos todos para compartir, Señor, tu palabra. Ilumina nuestras mentes, Señor, para que podamos comprender todo lo que Omar nos explique. También ayúdanos, Señor, a poder preguntar aquellas dudas que tenemos para poder comprenderlas mejor, Señor. Te damos gracias por este día, Señor. Guíanos con tu espíritu y danos discernimiento, Señor, en esta noche para que nosotras podamos comprender todo lo que se exponga en este estudio. Guárdanos y guíanos, Señor, y danos fuerzas para seguir, Señor, comprendiendo y sobre todo buscándote para aprender mucho más de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bien, hoy vamos a continuar con el tema. Ya hoy vamos a cerrar, con el favor de nuestro Dios, el tema del supremo llamamiento. Ya el lunes terminamos con el tema de los sufrimientos como parte del supremo llamamiento. Hoy vamos a tocar dos últimas aristas del supremo llamamiento y ya en la próxima semana vamos a empezar a tocar otros temas. Amén. Bien, hoy vamos a ver que esos que tienen el supremo llamamiento son los reyes y los sacerdotes. Escuchen bien, ellos son los reyes y los sacerdotes. Y hoy vamos a aprender algo muy importante eh, y que está bastante claro en el Apocalipsis. Y vamos a ver quiénes son los 24 ancianos. Amén. Vamos a entender esa verdad en esta noche. ¿Quiénes son los 24 ancianos de los cuales tanto se habla en el Apocalipsis? Bien, entonces ellos son los reyes y sacerdotes, esos que tienen ese supremo llamamiento, ese llamamiento glorioso. Amén. En Éxodo 19, versículo 6 dice, prácticamente en el principio de la palabra de Dios, dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dios hace esa promesa desde el principio. Desde el principio de su palabra a través de Moisés, Dios nos habla de esta gloria, y es que seremos un reino de sacerdotes y gente santa. Amén. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa palabra real, sacerdocio real, es de realeza. O sea, ahí está hablando de la dignidad de un rey, su realeza. Amén. O sea, está hablando ahí de los reyes y de los sacerdotes. El apóstol Pedro de manera categórica, él dice, ustedes son real sacerdocio. Amén. Ustedes son reyes y sacerdotes. Repite la misma palabra que Dios dio a través de Moisés en Éxodo 19. Amén. Ahora vamos al Apocalipsis. En el Apocalipsis es donde más se habla de esta verdad. En Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Cristo, por medio de su sacrificio eterno en la cruz, en el contexto dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ese es un llamamiento. No es que ya lo somos, no es un llamamiento. Una cosa es la luz y otra cosa es la vida. Una cosa es la revelación. Dios nos revela aquí ese llamamiento. Una cosa es la revelación y otra cosa es alcanzar el cumplimiento de esa revelación, o sea, la realidad en nosotros. Amén. No es lo mismo revelación y realidad. Hay muchos a quienes el Señor, por ejemplo, les ha dicho, eh, les ha hablado de su propósito, por ejemplo, de que sean profetas, y ellos dicen de una vez que ellos son profetas. Pero una cosa es el llamamiento y otra cosa es el cumplimiento de ese llamamiento. De todo lo que hemos visto, nosotros estamos lejos todavía, muy lejos. Amén. Lo que estamos viendo son promesas de Dios. Estamos viendo cuál es el plan de Dios revelado en la Biblia y lo que Dios nos ha dado, nos ha dicho, nos ha revelado. Amén. Pero estamos muy distante del cumplimiento de esas cosas tan gloriosas. Amén. Y a propósito, nosotros a lo largo de este estudio del supremo llamamiento, esto no tiene nada que ver en lo absoluto con la salvación. Esto lo que tiene que ver es, como los hemos enfatizado, con ocupar un lugar de preeminencia en el reino eterno del Señor Jesucristo. Amén. Esto no tiene nada que ver con salvación. Como lo vimos en una clase donde Jacobo y Juan le pidieron al Señor algo, y es que en su gloria, en su reino, uno se sentara a su derecha y otro a la izquierda. Y Jesús dijo que eso está reservado para aquellos a quienes el Padre tiene en su propósito. Amén. Amén. O sea, esto es lo que estamos tratando es, cuando hablamos del supremo llamamiento, es de aquellos que van a ocupar un lugar de preeminencia en el reino de nuestro Señor Jesucristo. No tiene que ver con salvación. Amén. La salvación se obtiene simplemente por medio de la fe en Cristo Jesús. Una persona puede estar en su lecho de muerte y no importa cómo haya vivido, de eso somos testigos. No importa lo que haya hecho,
Y hasta un minuto antes de morir, si esa persona, Dios le da la gracia del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo, esa persona es salva, es salva. Amén. Ahora bien, lo que esa persona no será es rey ni sacerdote, pero sí es salvo. Amén. Amén. El tema de salvación no tiene que ver con llamamiento. Salvación es simplemente el acto de creer en Cristo Jesús y recibirlo. Amén. Ya el tema del supremo llamamiento es algo que tiene que ver más bien con ocupar un lugar de preeminencia y también con el tema de los galardones eternos. Amén. Entonces, vamos a seguir con el tema. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Por qué dice ahí como algo que ya fue hecho, realizado? Recuerden que en Hebreos 4 la Biblia dice que Dios acabó todas sus obras desde el principio. Amén. Para Dios todo eso es un hecho. Todo eso es una realidad para Dios, porque Dios vive en un presente eterno. Amén. Para Dios no existe ni el pasado ni el futuro, nada de eso. Él vive en un presente eterno. Y para Dios ya todas esas cosas fueron cumplidas. Ya esa batalla, por ejemplo, que vemos en Apocalipsis 12, ya para Dios eso se llevó a cabo. Amén. Porque Él vive en la eternidad. No es como nosotros que estamos encasillados en esa cláusula que se llama tiempo. Amén. Dios vive en la eternidad. Por eso ustedes ven, principalmente aquí en el Apocalipsis, que Dios habla de estas cosas como algo que ya tuvo lugar, algo que ya se llevó a cabo y es una realidad. Amén. Porque Él vive en la eternidad. Entonces, por eso dice ahí, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Amén. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En Apocalipsis 5, versículo 8, escuchen lo que dice. Y aquí vemos que aparecen los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Dice, y cuando hubo tomado el libro, o sea, Cristo, el Cordero inmolado, el león de la tribu de Judá. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 24 seres, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del trono, delante del Cordero. Ellos se postraron, tanto los 4 seres vivientes como los 24 ancianos. Esto aquí revela que esos 4 seres vivientes son seres humanos, son personas que estarán muy cerca del Señor, ocupando un lugar de preeminencia, al igual que los 24 ancianos. Fíjense lo que dice, todos tenían arpas, o sea, tanto los 24 ancianos como los 4 seres vivientes. Hablando de ellos, dice, todos tenían arpas. ¿De qué nos habla el arpa? Las arpas, o sea, las alabanzas de Dios tenían, ¿verdad? Todos tenían arpas. Y escuchen lo que dice, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, tanto los ancianos como los seres vivientes tienen 2 cosas. Las arpas, que es la alabanza, y el incienso, que habla de la oración. Ese es el ministerio sacerdotal. Ministerio sacerdotal consiste en esas 2 cosas. En oración, ofrecer a Dios oración
y alabanza, adoración e intercesión. Ese es el ministerio de un sacerdote. Entonces, esto revela aquí que ellos son sacerdotes. Eso es lo primero, ¿verdad? Ellos son sacerdotes. Ellos ofrecen a Dios alabanza e intercesión. Amén. Oración. Como dice en el versículo siguiente, y cantaban un nuevo cántico. O sea, ellos cantan, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, oye, escuchen esto, y con tu sangre nos has redimido para Dios. O sea, ellos son los redimidos, aquellos que fueron rescatados por la obra de Cristo en la cruz. Amén. Y esa obra fue, lo que Cristo hizo en la cruz fue para rescatar la raza humana. Ahí los animales no tienen nada que ver. Es para rescatar al hombre que Dios hizo lo que hizo en la cruz. Amén. Entonces ellos son los redimidos. Dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Amén. Entonces ellos son reyes y son sacerdotes. Ellos son los que van a reinar eternamente con Cristo. Versículo 14 del Apocalipsis 5. Y nos has hecho para nuestro Dios. No. Dice, los cuatro seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces vemos algo que es muy peculiar, tanto en los ancianos como en los seres vivientes, y es que ellos están en esa actividad constante de adoración, de alabanza, de intercesión a Dios. Amén. Vamos a leer dos pasajes en el Apocalipsis 15. Apocalipsis 15. ¿Quién se anima a leer Apocalipsis 15, versículo 2? Y otra va a leer Apocalipsis 14, versículo 2 también. Ok. Dice así, varón. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Quiénes son los que tienen las arpas en el Apocalipsis 5? Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Ellos son los que tienen las arpas de Dios, la alabanza de Dios. Y aquí dice, aquí está hablando en el capítulo 15 de los que alcanzaron la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Dice con las arpas de Dios. Entonces ellos son los vencedores. Esos 24 ancianos y esos seres vivientes que son los que tienen las arpas y son los que tienen el incienso, ellos son los vencedores. Amén. Porque ellos son los que tienen las arpas de Dios. Esa armadura tan potente, tan gloriosa. Recuerden que Dios ordenó desde el libro de Jueces que es Judá, en Judá es que está la victoria, dijo Dios.
Dios dijo, he aquí, yo he entregado la tierra en sus manos, en la mano de Judá, y Judá es la alabanza. Amén, la alabanza. Y en Zacarías 10:3, ustedes recuerdan, ahí habla Dios diciendo que él va a usar a la casa de Judá, o sea, la alabanza, como su caballo de honor en la guerra. Amén. Entonces, por medio de la alabanza es que Dios da la victoria. Amén. Es un arma poderosísima. La alabanza de Dios, la alabanza que viene de Dios, tiene el poder de echar fuera demonios y de reprender a Satanás. ¿Saben por qué? Porque la alabanza de Dios atrae la presencia de Dios. Amén. Y es como que todo esté en tiniebla y de repente viene la luz. ¿Qué pasa cuando viene la luz? Que se disipa toda la oscuridad. Eso pasa cuando Dios viene, cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas. No puede haber ninguna malicia espiritual. Ninguna tiniebla puede estar en pie ante la presencia de Dios, la presencia temible del Santo de Israel. Amén. Amén. Entonces, vamos a leer ahora Apocalipsis 19, versículo 4. Dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, una estrecha relación siempre entre ambos, se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Entonces lo vemos, constantemente vemos a estas personas a quienes Dios llama 24 ancianos y seres vivientes en una atmósfera de adoración, de alabanza, de intercesión. Amén. Y ellos mismos declaran que ellos son reyes y sacerdotes y que ellos son los redimidos de Dios. Amén. En Apocalipsis 11, versículos 16 y 17, vemos nuevamente cómo Dios confirma esta verdad. Apocalipsis 11, 16 y 17. Y los 24 ancianos que, que estaban sentados delante de Dios en sus tronos. ¿Qué significa eso? Dice que ellos estaban sentados en sus tronos. En un trono solamente se sientan aquellos que son reyes. Nadie que no sea rey puede sentarse en un trono. El trono es el lugar desde donde un rey ejerce su autoridad, su dominio, donde traza, donde decreta, donde da sus directrices. Amén. Entonces, estos 24 ancianos son reyes. Amén. Porque dice que están sentados delante de Dios en sus tronos. Y fíjense lo que hace. Dice que se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Esto me recuerda a David, porque David es el prototipo de los reyes. Y David era sacerdote, pero también era rey y era profeta, patriarca también. Amén. David es un modelo de estas cosas que estamos viendo en el Apocalipsis. David vivió estas cosas. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios.
diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Amén. Entonces, estos reyes son adoradores, son sacerdotes también. Amén. Vamos al Apocalipsis capítulo 4. Capítulo 4, versículos 4, 10 y 11. Dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Amén. Ven cómo Dios confirma esa verdad en el Apocalipsis. Vestidos de ropas blancas, sí, porque ellos fueron lavados con la sangre del Cordero. Amén. Con coronas de oro en sus cabezas. Solamente los reyes llevan coronas. Amén. En sus cabezas. Versículo 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y escuchen lo que hacen ellos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, ellos arrojan sus coronas delante del trono del Cordero, en señal de humillación, en señal de un reconocimiento. Señor, solo tú eres digno. Tú eres el rey. Tú eres el que gobierna. Entonces vemos aquí la humildad de esos reyes. Esos reyes que serán los más grandes en el reino de Dios, serán los más humildes. Amén. Ellos serán como su Señor, aquel que es manso y humilde. Amén. Ellos imitan a su Señor en todo. Serán como Él. Gloria a Dios. Entonces ellos echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Y solamente reconocen a su Señor, a su Dios, y se humillan delante de Él, porque solamente el Cordero es digno. Amén. En Apocalipsis 20, versículo 4 al 6, versículos 4 al 6, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y a lo largo del Apocalipsis vemos que los reyes son los 24 ancianos. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto lo vimos en el Apocalipsis 15, versículo 2, donde vemos que ellos alcanzaron la victoria sobre el enemigo, sobre su número, su marca, su imagen. Ellos alcanzaron victoria teniendo las arpas de Dios. Amén. Y aquí vemos que dice, hablando de ellos, dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. De eso hablamos en una clase acerca de esta resurrección. Amén. En la cual solo participarán los que tienen el supremo llamamiento.
Ellos participarán de esa primera resurrección. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Amén. Aquellos que participen en la primera resurrección, ellos son los reyes y los sacerdotes. Amén. Los que van a reinar con Cristo. Reinarán 1000 años, pero ellos van a reinar eternamente con Cristo. Amén. Amén. Entonces, otro punto es que ese reino es de los pobres y sufridos. Como decía hace un momento, ellos serán los más humildes. Dice Mateo 5, versículos 3 y 10. Priscila, por favor, tú vas a leer 1 Samuel, capítulo 2, versículos 7 y 8. Mateo 5, 3 y 10 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces el reino es de los pobres en espíritus, en espíritu, aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Amén. Aquellos que ven en Cristo su fuente de gozo, su fuente, su todo. Aquellos que ven en Cristo su todo, en quienes Cristo es el todo y en todo, ellos serán los dueños, por decirlo así, de ese reino. Amén. O sea, serán los reyes. Versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Otra vez, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Entonces el reino es de los pobres y de los que padecen, de los que sufren. Amén. ¿Qué dice 1 Samuel 2, 7 y 8? Creo que se lo di a Pris. Ya no. Sí, aquí está, varón. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Esa palabra heredar un sitio de honor en el hebreo es heredar el trono de gloria. Amén. Está hablando ahí de heredar el trono de gloria. El mismo trono en el cual está sentado Cristo. Amén. Entonces ahí vemos que Dios levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Amén. Ellos son los que estarán sentados con Cristo en su trono. Los pobres del muladar, los menesterosos, los limosneros espirituales, aquellos en quienes Dios es su todo. Amén. Segunda de Timoteo 2:12, ya hemos visto estos pasajes. Segunda de Timoteo 12 dice, si sufrimos, también reinaremos con él. El reino es de los que padecen, los sufridos. Si sufrimos, también reinaremos con él. Y el apóstol Pablo dice en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Gloria. Amén.
Como ya vimos, antes de la gloria es la humildad, la humillación. Amén. Finalmente, quiero ver que ellos son los predestinados. Amén. Ellos son los predestinados. Es muy importante este punto, porque hay quienes entienden o quienes le dan una mala interpretación al tema de la predestinación. La Biblia sí habla de la predestinación, claro que sí. Eso es parte de las verdades reveladas por Dios en su palabra, la predestinación. Ahora bien, la predestinación, como decía al principio, no tiene nada que ver con el tema de la salvación. Amén. La predestinación tiene que ver con ocupar ese lugar de preeminencia en Dios de manera eterna. Amén. A eso se refiere. Vamos a leer algunos versículos y quiero que ustedes tengan su mente bien atenta. Ustedes verán que no tiene nada que ver con el tema de salvación, la predestinación. Ni se hace mención de salvación. Lo que está hablando es de algo que va mucho más allá. Claro, y es dado a aquellos que son salvos. Claro que sí, ellos son salvos. Sí, pero tiene que ver es con algo que va mucho más allá. Tiene que ver con algo muy, pero muy glorioso. Amén. Por ejemplo, Romanos 8, 28 al 30. Y una de ustedes me va a leer Primera de Pedro, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 2 al 4. Yo voy a leer Romanos 8. Dice el Señor, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si amamos a Dios, todo nos ayuda a bien. Amén. Si lo amamos. Y el amor a Dios es algo práctico. El amor a Dios tiene que ver con obediencia. Obediencia a lo que Él nos manda, a lo que Él nos ha dicho. Amén. Obediencia a su palabra. Amén. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Vean que la Biblia habla de la predestinación. También los predestinó ¿para qué? Para que sean salvos. No, no habla de eso aquí. Dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Está hablando de una gloria. Está hablando de lo más glorioso que hay, que es ser conformado a la imagen del Hijo de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué nos predestinó el Señor? Para alcanzar la gloria de Jesucristo. Amén. Su estatura espiritual, su imagen, su semejanza. Llegar a ser como Él. Ese es el llamamiento supremo. Amén. Y eso es predestinación. Amén. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Y la única gloria es la vida de Cristo en nosotros. El Hijo de Dios manifestado en toda su plenitud en la iglesia, esa es la única gloria. Por eso la Biblia dice, Cristo en vosotros,
es la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Amén. Entonces, ¿a qué nos ha predestinado el Señor según Romanos 8? A alcanzar la imagen de Cristo, a ser conformados a esa imagen. Amén. Y esa imagen se logra es en la presencia de Dios. Como dice 2 Corintios 3:18. Y cuando estamos en la presencia de Dios, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. En su presencia es, como Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, sé como mi hijo que es perfecto. Amén. Eso es la imagen de Cristo. Amén. En la presencia de Dios. Anda delante de mí. Está en mi presencia. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 2 al 4? Dale. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para vosotros. Dios a nadie ha elegido según su presencia para salvación. Ahora, para esas cosas gloriosas que estamos viendo, sí. Porque es algo que deben tenerlo bien en su conciencia. El único requisito para ser salvo es creer en Jesús. Ahora bien, Dios es quien decide estas cosas que estamos viendo. Amén. Recuerden que alrededor de Jesús, durante su ministerio, andaban centenares de personas, centenares, centenares. Y cuando la Biblia habla de discípulos, no solamente se refiere a los 12. Si leemos bien los evangelios, nos damos cuenta de que los discípulos eran muchos. Sin embargo, en Lucas 6 y en Marcos capítulo 3, lo pueden leer, dice que Jesús pasó la noche entera orando a Dios. Y cuando era de día, dice que él escogió de esa multitud de discípulos, él eligió 12. Dice para que estuvieran con él. Amén. Ellos estaban predestinados. Amén. Ellos fueron elegidos según la presencia de Dios, esos apóstoles. Amén. Seguramente Cristo durante toda la noche estaba pidiéndole al Padre la dirección divina para saber a quién elegir. Recuerden que Jesús no hacía ni una sola cosa sin que el Padre le señalara, le diera esa dirección divina, le ordenara que hiciera eso, porque Él se hizo hombre. Amén. Entonces, somos elegidos. Aquí está hablando de gente, personas que fueron elegidos según la presencia de Dios Padre, según el conocimiento anticipado de Dios. Esto se parece un poco a la omnisciencia de Dios. Entonces, ellos fueron elegidos según ese conocimiento anticipado de Dios. Dice que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Una esperanza viva. Y decíamos hace un momento que esa esperanza es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Cristo en vosotros. Amén. Por eso dice en el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada,
e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Cristo es esa herencia incorruptible. Cristo es esa herencia incontaminada e inmarcesible. Amén. Él es la inmortalidad, la incorrupción, dice en 1 Timoteo 6, uno de sus versículos. Amén. Entonces, Dios eligió a esos hombres y mujeres según su presciencia para esa herencia incorruptible, la vida de Cristo. Amén. Esa vida de Cristo en nosotros es la incorrupción, es esa herencia incontaminada e inmarcesible. Vamos a leer 4 versículos en 1 Corintios 2. 1 Corintios 2, versículos 7 al 10 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Dios predestinó antes de los siglos una sabiduría muy, pero muy especial para nuestra gloria. Amén. Una de las cosas que se van a dar en estos últimos días es que la gente se va a asombrar al ver la sabiduría de Dios en esos hombres y mujeres que fueron elegidos según la presciencia de Dios Padre. Amén. Será como lo mismo que decían de Jesús. ¿Y de dónde tiene estas cosas, esta sabiduría y esta doctrina, esta palabra? Dice, hablando de esa sabiduría que Dios tiene predestinada para nuestra gloria, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. No, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, escuchen, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántas cosas gloriosas hay reservadas? Pero es para aquellos que aman al Señor, aquellos que andan en obediencia a Dios, a su palabra. Amén. Amén. Versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Tenemos la revelación, pero todavía no tenemos, como decía al principio, la realidad. Amén. Tenemos que esperar el cumplimiento de esas cosas. Esperar por completo, como dice el apóstol Pedro en la primera carta también. En primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:13, el apóstol dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Hay una gracia especial, destinada, predestinada, la cual será revelada cuando Cristo se manifieste. Amén. Esa gracia nos será concedida en la revelación de Jesucristo. Amén. Dios se va a manifestar como nunca antes. Y he dicho en muchas clases que la gracia de Dios tiene que ver o consiste en Dios andando con nosotros, Dios con nosotros, la presencia de Dios con nosotros, esa es la gracia. O sea, Dios se va a manifestar, va a haber una presencia tan preciosa, tan gloriosa en estos últimos tiempos, manifestada en el pueblo de Dios como nunca antes. Amén. La gente va a reconocer, como dice Isaías 61:9, que esos hombres y mujeres son la simiente que Dios ha bendecido. O sea, ellos van a ver a Dios
Es Dios quien será visto y oído en estos últimos días a través de su iglesia. Amén. Amén. En Efesios 1 también habla de la predestinación. Efesios 1, 3 al 6 dice, 3 al 6, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Con toda bendición espiritual, no algo parcial, no, con toda bendición. Dios es un Dios generoso. Amén. Él nos dio lo más valioso que es su Hijo, Cristo. Y Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Está hablando de aquellos que serán santos y sin mancha en la presencia de Dios. Aquellos que van a estar bien cerca de Dios. A esos fueron escogidos en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para ocupar ese lugar de preeminencia en Dios. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué fuimos predestinados? Para ser adoptados hijos suyos, hijos maduros. Huio cesia, como le decía, es esa palabra adoptar. Amén. Que significa colocar como hijo maduro. Amén. Ocupar ese lugar de preeminencia. Ser o tener la misma imagen del Hijo de Dios, como dice Romanos 8:29. Amén. Fíjense en esto. 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios quiere hacer de nosotros una alabanza para la gloria de su gracia. Amén. Y eso solamente se logrará cuando Cristo esté formado en nosotros plenamente. Amén. Amén. Cuando eso sea una realidad en nosotros. Amén. Entonces, todo lo que hemos visto con relación al supremo llamamiento tiene que ver con ocupar un lugar de preeminencia, con ocupar ese sitio de honor en Dios, o sea, ese trono de gloria. Amén. De eso se trata el tema del supremo llamamiento. Amén. Sin embargo, yo veía, así como José, Job, David son figuras de los hombres de Dios, los hombres que Dios va a levantar en estos últimos días. Ellos son figuras de hombres en quienes Dios se va a manifestar en estos últimos tiempos. De esa misma manera, hay ejemplos negativos de personas que no van a alcanzar no van a alcanzar la gracia de Dios. Amén. Hay muchos que no van a alcanzar la gracia de Dios. Segunda de Tesalonicenses, quiero culminar con esto. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Habrá una apostasía grande en estos días, en estos últimos días, como nunca antes. Una deserción, la gente apartándose del camino de Dios, apartándose de la verdad. Yo leí algo, bueno, y lo tengo ahí guardado en mi Gmail, de muchos hombres de Dios que fueron muy usados por Dios hace siglos. Sin embargo, ellos perdieron ese llamamiento de Dios. Amén. Ellos se apartaron.
Amén. El Señor nos guarde y nos ayude a ser fieles a Él. Amén. Que nos mantengamos firmes en la gracia de Dios. Un ejemplo negativo es Esaú. Esaú, como dice Hebreos 12, versículos 15 al 17, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Es una advertencia para estos últimos días, que procuremos alcanzar la gracia de Dios. Hay algunos que no la van a perder, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. La primogenitura no tiene nada que ver con la salvación. La primogenitura eh, tiene que ver básicamente con lo que estamos tratando, con ocupar un lugar de preeminencia en Dios. Recuerden que el primogénito era quien recibía la doble porción. Amén. Era quien continuaba a su padre en la descendencia, en la genealogía. Amén. El más importante, era el primogénito. Amén. Entonces, Esaú, por una comida, por satisfacer su estómago, él vendió su primogenitura. Amén. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amén. Él era el primogénito de Isaac. Sin embargo, él perdió ese lugar, ese sitio de honor. Amén. Ese lugar de preeminencia. Él lo perdió por satisfacer su estómago. Pueden leer en Génesis 25, del 29 al 34, ahí habla de esta verdad. Él llegó cansado, dice, agotado, y Jacob, que estaba haciendo un guisado, él le pidió que le diera de esa comida que estaba haciendo. Amén. Y Jacob le respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Y escuchen lo que él dijo. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? O sea, él era un hombre que no pensaba en las cosas eternas, no la valoraba. Él solamente valoraba las cosas de esta vida. Amén. La satisfacción temporal, eso era lo que Esaú valoraba. Amén. Pero para él no tenía, no eran, no era de valor las cosas eternas. Amén. Entonces dice que él vendió a Jacob su primogenitura en el versículo 33. Y culmina este pasaje diciendo, así menospreció Esaú la primogenitura. Esa primogenitura es lo que hemos estado viendo, el supremo llamamiento. Yo en particular no creo que Esaú se perdió. Si leemos, por ejemplo, en Génesis 33, vemos que hubo una reconciliación entre Esaú y Jacob. Y ese pasaje revela que Esaú experimentó una transformación. Amén. Él fue transformado. E incluso Jacob dijo que cuando vio el rostro de Esaú, vio como si fuera el rostro de Dios que con tanto favor lo recibió. Amén. Entonces eso no tiene nada que ver con el tema de la salvación. Yo creo que Esaú fue salvo. Ahora bien, él perdió la bendición. Él perdió ese lugar que le correspondía eternamente en Dios. Amén. Entonces debemos ser celosos de esas cosas. Amén. Cristo nos hace una advertencia en Lucas 9, 43 al 47, 43 al 48.
Zuleika o Pris, ¿podría leerlo ese pasaje? Con ese culminamos. Lucas 9:43 al 48. 9. Él dijo 10 primero. No. 43 al 48. Sí, También. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. no, es Marcos 9, Cosmo. Marcos 9, Ah, 43 al 48. Marcos 9. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos Amén. serán Entonces, salados. amén. Entonces Amén. ahí Cristo habla de la mano, del pie y del ojo. El Yo 48. recuerdo que cuando yo era nuevo en el Evangelio, yo era muy inquieto, yo preguntaba mucho. Yo le pregunté a una hermana, que hoy en día es una anciana ya, tiene muchos años, le pregunté acerca de estos pasajes y ella me dio una explicación que yo entendí bien hasta el día de hoy. Amén. Entonces, cualquier cosa que pueda estorbarnos, que pueda impedir que alcancemos esa gloria eterna en Cristo, que alcancemos la gloria de Jesucristo, cualquier cosa que nos impida, que nos estorbe para seguir adelante hasta alcanzar ese supremo llamamiento que Dios ha puesto delante de nosotros, cualquier cosa debemos desecharla. Amén. Y escoger el camino de Dios. Amén. El camino eterno de Dios. Amén. Entonces, pero hay muchos que van a, eh, no van a alcanzar, como dice Hebreos 12, la gracia de Dios. Hay muchos. Amén. Y eso está como una advertencia para el pueblo de Dios en estos últimos días. Amén. 1 Corintios 10 también habla del viaje de Israel y ahí nos habla de una serie de cosas que me gustaría que cada uno las estudien y son advertencias para nosotros. Amén. Entonces, lo más importante es nuestro Señor Jesucristo. Procuremos alcanzarlo a Él. Paguemos el precio que haya que pagar en la gracia de Él. Amén. Recuerden que hablamos del sufrimiento como parte del supremo llamamiento. Amén. Desechemos cualquier cosa y corramos en pos de lo eterno, en pos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. A Él sea la gloria por siempre. Bien, vamos a terminar con una oración. Creo que fue a Zuleika que le asigné la oración. No sé si tienen algún comentario al respecto, pero ya hoy culminamos todo lo que tiene que ver con el supremo llamamiento. El lunes, si Dios quiere, estaremos estudiando otros temas. Amén. Vamos a orar. Zuleika, por favor. Amén. Señor, en este momento agradecemos este tiempo que pasamos contigo. Padre, te pedimos que nos ilumines, Señor, que derrame sobre nosotros sabiduría para poder resistir en estos tiempos. Inúndanos, Señor, con tu amor y con tu paz, y ayúdanos a entender que en medio del sufrimiento es la única forma en la que podemos ser perfeccionados. Enséñanos, Señor, que a través de la humildad podemos conseguir ser cercanos a ti, Señor, ser como tú.
Padre, ayúdanos, porque en estos tiempos, Señor, todos los ataques vienen desde diferentes frentes. No solo, Señor, en nuestros hogares, con nuestros hermanos, con nuestros allegados, Señor, sino también de todo lado, Padre, en nuestros trabajos. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, a que podamos caminar contigo, que podamos poner por obra todo lo que hemos aprendido, Señor, y que escudriñemos en tu palabra día y noche, Señor, para poder alcanzar el galardón que es estar en tu presencia, Señor. Padre, bendícenos a cada uno con sabiduría de lo alto, Señor. Derrama sobre nosotros tu espíritu para que podamos ser guiados, para que Él pueda escudriñar, Señor, en nuestros corazones y nos permita ver aquello que necesitamos cambiar, aquellos en que necesitamos trabajar, Señor. Permite que cada uno de nosotros y nuestros familiares podamos entender el propósito que tú tienes en nuestras vidas, Señor. Que podamos agradecerte en cada momento el habernos llamado, Señor, el habernos escogido y sobre todo el tener, Señor, el placer y la bendición de conocer estas cosas, Señor, que tú solamente le has reservado a quienes tú, Señor, predestinaste. Padre, ayúdanos a cumplir nuestro propósito, Señor, a no desviarnos, Señor, y a no apartarnos de la prueba para que no retrasemos el proceso, Señor. Permítanos entender que todo lo que tú haces, Señor, ha sido previamente diseñado en nuestras vidas y que todo lo que debamos hacer, Señor, tiene que ser conforme a tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Amén, amén. Bien, Dios les bendiga, Dios les guarde. Pasen feliz noche y nos vemos el lunes si Dios quiere. Amén. Amén. Buenas noches y bendiciones para todos. Buenas noches, bendiciones.